¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Siguiendo con las clases virtuales del curso de geografía, hoy día vamos a ver el tema de geomorfología peruana y hoy nos toca ver una de sus cuatro regiones que existen ya. Hoy día veremos sobre la costa del Perú. La semana pasada hemos visto todo lo relacionado con respecto a la política y a la frontera del territorio peruano y cómo se origina el nombre de Perú, ¿no? Hoy nos toca ver una parte de ese enorme territorio que se denomina Perú, que va a ser la costa peruana. A ver, bueno, la definición es sencilla, ¿no? Es una franja desértica ubicada entre el Mar de Grau y la cordillera de los Andes. Todo lo que está a la margen, digamos, derecha de la cordillera de los Andes, ya de ubicación de norte a sur, por supuesto, se va a denominar costa y algunos dicen que va a tener como promedio aproximado unos 200 a 300 kilómetros aproximadamente, siendo los lugares de menor extensión en Arequipa y el de mayor extensión, por decirlo así, Piura, ya con unos 180 kilómetros. Son aproximaciones, ¿cierto? A ver, vamos a ir avanzando. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible, ¿ya? Bueno, si ustedes se guían a la imagen, serían las cuatro regiones naturales que tiene nuestro país, ¿cierto? La costa, lo que está de amarillo, lo de marrón, la sierra, y la selva, lo que está de verde. Y obviamente la cuarta región que no debemos olvidar, que es el Mar de Grau, ¿cierto? 200 millas desde la costa peruana. Esas cuatro regiones ya lo vamos a hablar en las clases posteriores. Hoy día centrémonos a lo que es la costa del, del Perú, ¿no? A ver, chicos, antes de hablar, bueno, vamos a hablar de las características, ¿ya? Es una franja desértica, eso es verdad. Gran parte del territorio de la costa peruana es desértica, improductiva, ¿no? No digo que no pueda ser productiva, sí es productiva, pero gran parte es desértica. Ya, chicos, ya vamos a ver los relieves que tiene la costa de nuestro país. Ya alberga más del 50% de la población, eso es verdad. Las regiones más ricas, por decirlo así, de mayor desarrollo económico y urbanístico, se encuentran principalmente en la costa, ¿cierto? Siendo Lima la capital, la ciudad que va a poseer la mayor población existente. Casi las tres cuartas partes de la población peruana se va a encontrar en Lima y las otras, obviamente, en las ciudades más importantes de la región de la costa. Ahí tenemos Arequipa, La Libertad, ¿cierto? Trujillo, que es otra ciudad muy importante, y así, ¿no? La mayor cantidad de población, casi el 50%, imagínense, estamos hablando de 15 millones aproximadamente de personas viven en la costa, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Es atravesada por 53 ríos, sí, muy bien, y recorren a 11 regiones. Eso es importante, ¿ya? Hay que tener en cuenta que las regiones costeras, ojo, no quiero decir que solamente sean costa, digo regiones que tienen costa. Hay regiones como La Libertad, por ejemplo, que va a tener costa, sierra y selva. Ahorita solamente vamos a mencionar las 11 regiones que tienen costa. Bien, y usted ya lo sabe, pues, si es de norte a sur, a ver, regresemos el mapa para ubicarnos. Si es del norte a sur, estamos hablando de Tumbes, la región más pequeña que existe, Piura, ¿cierto? Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, no te olvides del Callao, que en el año 2005 se vuelve la 25ª región constitucional, ¿cierto? Por decirlo así. Tenemos Ica, tenemos Arequipa,
tenemos Moquegua y la última región que viene a ser la región Tacna. Esas son las regiones que poseen costa en nuestro país. Y de nuevo les recuerdo que al decir que poseen costa, eso no quiere decir que no posean sierra, que no posean selva. A ver, vamos a ver si el mapa está actualizado. Sí, efectivamente. Miren, esta es la Libertad. Hasta acá es su frontera. La Libertad es la única región de nuestro país que tiene costa, tiene sierra y tiene selva. ¿De chicos? Muy bien. Entonces, sigamos avanzando con las características. Altitudinalmente se eleva desde 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Tú ya sabes que cuando hablamos de metros sobre el nivel del mar hablamos de altitud, ¿cierto? Y toman como base el nivel del mar, ¿cierto? Es más ancha por el norte y más angosta por el sur. Sí, obviamente que sí, siendo Arequipa la región que posee la franja de costa más corta que existe, y Piura la región que posee la franja de costa más extensa que tiene, ¿cierto? Algunos geógrafos peruanos van a dividir a la costa del Perú en tres partes: costa norte, Piura; costa centro, Lima; costa sur, Arequipa, ¿cierto? Si hablamos de Piura, otra región del norte sería Tumbes, la que está más al norte. También tendremos a Lambayeque y a Libertad, que representarían parte de la costa norte del Perú. Tenemos a la costa centro, Lima, que también estaría abarcando ahí la región de Ancash y la región de Lima. Y Arequipa, que abarcaría también Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. De esa manera se divide la costa de nuestro territorio. Chicos, ahora bien, nosotros ya hemos visto años anteriores cómo se forman los distintos relieves que existen en el Perú y en el mundo. Sabemos que actúan dos grandes fuerzas. Si alcanza tiempo este año lo veremos, si no, ya será el próximo año, ¿no? Las dos grandes fuerzas que actúan sobre la formación de relieves son las fuerzas endógenas, que son las primeras, y las fuerzas exógenas, que son las que van a modificar posteriormente el relieve, ¿cierto? Cada una de esas fuerzas tiene sus características, cada una de esas fuerzas tienen sus movimientos, por decirlo así, y cada una de esas fuerzas generan un determinado relieve. Bueno, en la costa peruana van a existir también esos relieves distintos a la sierra y a la selva, que también van a tener relieves, pero a estos tipos de relieves se le van a conocer como relieves costeros o geomorfología costera, como también se le puede denominar. ¿Ya? A ver, avancemos. Cada uno de estos relieves tiene sus características, obviamente, ¿no? Tenemos los valles, pero ojo, aquí los valles son en forma de U. Miren acá, en forma de U. ¿Ya? Los valles de la sierra son en forma de B, pero también son valles, sí, son valles interandinos, pero ese es en la selva, para que no haya una confusión. Tenemos los valles, o también conocidos en la costa como valles en forma de U. ¿Por qué son importantes? Bueno, los valles son la extensión de tierra que se encuentra en la costa y que tiene como característica principal ser los más productivos de nuestro país. Así que todos los productos agrícolas costeros que tú consumen provienen de estos valles. ¿Está bien? ¿Y por qué son productivos, profesor? Porque los valles se van a desarrollar o van a aparecer en el curso inferior de los ríos, justo en donde los ríos depositan todo el material aluvial, todo el material orgánico que trae desde la sierra y fertiliza la tierra. Justo en esos lugares se van a formar los valles, y sabemos que una característica de todo valle es que siempre va a poseer un río en el interior o en el medio, por decir así, que pasa por el medio de los valles. Esta imagen, por ejemplo, mira, por acá hay un río. ¿Cuenta? ¿Ya? Y todo lo que está alrededor del río es productivo. Ejemplos de valles, no, tenemos el Chire en Piura, el Jequetepete en La Libertad. Ojo, este es el más productivo, ¿ah?
Es el valle más productivo que tenemos. En la costa, por si acaso, no del Perú, en la costa, tenemos al Rímac, Lima, es el valle más poblado. Profesor, no es productivo, sí es productivo, pero las personas lo desarrollaron principalmente para poblarlo en vez de producirlo, ¿no? Y tenemos el Valle de Majes, que es Arequipa. A ver, sigamos. El otro relieve son las pampas. A ver, ¿por qué son importantes las pampas? Bueno, las pampas son enormes extensiones de tierra que tienen un problema. ¿Qué cosa, profesor? No tienen un río cerca. Si tuvieran un río cerca serían valles. Como no tienen un río cerca, automáticamente estos lugares se vuelven improductivos. ¿Está bien? Pero hay algo que deben entender. Tienen un potencial agrícola y tú sabes qué significa tener un potencial agrícola, ¿cierto? Significa que pueden ser enormes zonas agrícolas, claro, si tuvieran un río. Y es imposible que el hombre cree un río, o bueno, es difícil que el hombre pueda crear un río para volver a las pampas productivas. Así que lo único que hace el hombre es crear proyectos de irrigación para que estas áreas se vuelvan productivas, haciendo canales de regación, etcétera, etcétera, ¿no? Las pampas más importantes son los de Olmos, la más extensa, y hay proyectos que van a hacer productiva esta pampa, el de Viru y el Chao en La Libertad, Cañete en Lima y La Joya, Arequipa. Ahorita vamos a ver el tercer relieve. Ahora, como les dije, vamos a ver el tercer relieve, que son los tablazos. A ver, esto solamente se va a encontrar en la costa, obviamente, ¿no? Principalmente a orillas de los mares. Son conocidos como tablazos porque son áreas elevadas son áreas que están en proceso de levantamiento. Como dicen, cada 25 centímetros cada 100 años. Y efectivamente, ¿no? A ver, les explico. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de fuerzas endógenas? ¿Recuerdan el choque de una placa continental con una placa oceánica? ¿Recuerdan ese proceso? Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la oceánica, al ser un poquito más pequeña, por decirlo así entre comillas, no delgada entre comillas, va a terminar sumergiéndose, mientras que la placa continental, que es mucho más gruesa, por decirlo así, va a terminar sobreponiéndose a la placa oceánica. Y esto va a seguir aumentando de tamaño con el tiempo. Recuerden que las placas van a estar en constante movimiento, nunca están estáticas. Bueno, ese levantamiento que se va a dar por el choque de estas placas tectónicas y el movimiento posterior de estas placas tectónicas, movimiento continuo, va a hacer que las zonas costeras tengan un levantamiento. Y este levantamiento se van a llamar tablazos. ¿Ya, chicos? Es importante, ¿por qué es importante? Porque aquí es donde el material orgánico que durante millones de años atrás estuvieron dentro de la tierra, por ejemplo, huesos de animales, enormes bosques, que terminaron siendo sumergidos después de millones y millones de años, van a terminar siendo levantados poquito a poquito, y los yacimientos de petróleo que ahí se encuentran van a salir un poquito cada año más a la superficie. ¿Ya? Es por eso que los lugares que tienen, o los países que tienen bastantes tablazos, son aquellos países que son ricos en zonas petroleras. Nuestro país tiene tablazos principalmente en la costa norte, y de ahí vienen nuestros yacimientos de petróleo, ¿no? Los principales tablazos son Zorritos en Tumbes, Máncora, que es el tablazo más extenso, todavía no, ojo, este Máncora es un tablazo extenso, pero todavía el Perú, o el peruano, o el gobierno peruano, no lo está explotando. Dicen que es nuestro yacimiento de petróleo más extenso que tenemos. Lo que sí nosotros estamos produciendo o explotando es el Zorritos en Tumbes, Lobito y Negritos en Piura, que son nuestros principales lugares donde extraemos el petróleo, junto con la zona de la selva peruana, ¿no? De la selva se une por un oleoducto que pasa por el Marañón,
y llega hasta Lobitos y Negritos en Piura, donde está el principal gas oleoducto, por decirlo así, el transformador, la empresa principal que es Petroperú, y de ahí sale todo nuestro petróleo crudo y es convertido y refinado a gasolina diésel, ¿no? Por decirlo así. Y todavía no utilizamos el de Máncora, imagínense, hay bastante petróleo en nuestro país, afortunadamente. Claro, no tanto como en otros países como Venezuela, que es el segundo productor del mundo, y Arabia Saudita o Irán, que son los otros países, ¿no? También tenemos que hablar de otro relieve, que son las depresiones, que son hundimientos bajo el nivel del mar, ricas en depósitos de sal, ¿ya? Son zonas que se encuentran por debajo del nivel del mar, ya por debajo del nivel del mar, no que se encuentran debajo del mar, son cosas muy distintas. A esos hundimientos en la tierra que se encuentran por debajo del nivel del mar se van a llamar depresiones. Nosotros tenemos en el país nuestras depresiones, sí, el de Bayóvar, el más bajo del Perú en Piura, y el Salinas en Lima. Pero las zonas de mayor depresión en el mundo son las que están en Holanda y Bélgica. Por eso se les denominan Países Bajos, porque se encuentran por muy debajo del nivel del mar. Ojo, por debajo del nivel del mar, pero no debajo del mar, no confundir. Ya chicos, tenemos a los desiertos, también es una característica de relieve de la costa, ¿no? Peruana en este caso, ¿no? ¿Sabes qué son desiertos, no? Son enormes extensiones de arena árida, zonas áridas, ¿no? Improductivas, obviamente, donde casi la precipitación es nula, no hay precipitación. Tenemos el desierto de Chura, que es el más extenso, está en Piura. El desierto de Ancón, que no es muy grande, pero sí es un desierto, está en Lima. Y el desierto de Nazca, que es la más visitada, ¿no? Es el desierto que maneja la mayor cantidad de turismo en nuestro país, ¿no? Siendo las dunas de Paracas las más visitadas, ¿no? De ahí tenemos otro relieve, las lomas, también es algo característico de la costa peruana. Hay lugares en las montañas o zonas elevadas donde aparece vegetación y eso se debe principalmente a la humedad. Si ustedes recordarán o ustedes observan, cuando se levantan, principalmente en invierno, tú te levantas, abres tu ventana, miras fuera de tu ventana y te vas a dar cuenta que a veces no puedes ver nada. Y eso se debe a la gran acumulación de neblina que se da principalmente en la costa. Bueno, esa neblina, esa humedad, tú sabes que es agua. Y al final termina filtrándose en las zonas secas de nuestra costa, principalmente en los cerros, haciendo que nuestros cerros se vuelvan verdes, ¿no? Y de esa manera contribuye también con la aparición de flora y posteriormente fauna también, ¿no? A eso se va a llamar lomas, también tenemos en la costa peruana. La Chae, Lúcumo en Lima, Arequipa, la más extensa de las lomas en Arequipa. Dicen que es muy hermoso esto, realmente no conozco. Algún día ojalá poder darme una visita, ¿no? Sería muy interesante visitarlo. A Arequipa, que está en Arequipa. También tenemos los esteros. Es, ¿cómo decirlo? Es el único que tenemos nosotros es en Tumbes. Y son los manglares de Tumbes. Este lugar es importante porque aquí se va a dar la confluencia entre el río y el mar, ¿ya? O sea, aquí se mezcla el agua dulce y el agua salada. Ahora tú dirás, profesor, si la costa peruana tiene 53 ríos, ¿por qué este es el único lugar donde vamos a encontrar esta confluencia entre el río y el mar? Y los otros 52 ríos. Bueno, la respuesta es sencilla. A ver, hemos dicho que la zona costera más extensa se encuentra en el norte, ¿cierto? Las otras zonas costeras que están en la parte centro y sur de nuestro país no son tan extensas, ¿ya? Es por eso que al tener una mayor extensión de territorio costero, el río al momento de desembocar puede ramificarse mejor. Es lógico,
tiene mayor extensión de tierra, al momento de vaciarse el río al mar, tiene mucho más espacio por donde separarse y llegar al mar. Y no solo eso, generalmente los ríos de la costa, por no decir en su totalidad, digamos en un 95%, los ríos de la costa son arreicos. ¿Qué significa eso, profesor? Que solamente vas a encontrar el curso, más no, a veces en todo el año, el caudal llegará al mar. Es por eso que no pueden darse más zonas como estos llamados esteros, ¿no? Es imposible. Solamente en Tumbes, que está cerca al Ecuador, donde las temperaturas son altas, obviamente tú sabes por qué, ¿cierto? Y haciendo que los ríos, el río de Tumbes principalmente, tenga siempre un caudal regular, por decirlo así, ¿no? Siempre tiene bastante agua, y al ser extenso se van a formar estos grandes relieves que tienen como característica forman manglares, zonas húmedas, ¿ya? Y a esos se van a llamar esteros. El único que tenemos, como les digo, es el del Perú, que es los manglares de Tumbes, donde encontramos, ojo, cocodrilos, ¿no? Es el único lugar de nuestro país donde existen cocodrilos. Otros son las albúferas, son similares a los manglares, pero algunos lo conocen como pantanos, ¿ya? Bueno, en la imagen ya exageran, ¿no? En zonas cuando en la sierra hay bastante lluvia, quizás, aunque yo nunca lo he visto, déjenme decirlo así, yo nunca he visto, por ejemplo, acá en Lima, los pantanos de Villa, yo nunca he visto que sean de esa magnitud, ¿no? Los pantanos de Villa o las albúferas de Villa, como también se le conoce, son zonas sumergidas por agua, pero que no necesariamente son como lagos. ¿Por qué? Porque son zonas también arenosas, pantanosas. ¿Por qué razón sucede eso? Profesor, ¿todo el año van a existir albúferas? No, es imposible. Hay momentos en la cual sí se va a notar las albúferas, los pantanos de Villa, por ejemplo, pero hay momentos en la cual van a ser zonas secas, áridas, ¿no? Áridas o humedecidas. Llegar a ese punto de sumergirse todo el año, no, es imposible. Y eso es porque los ríos de las costas peruanas principalmente son arreicos. ¿Ya, chicos? Ejemplo, Huamanchuco, Medio Mundo en Lima, también están los pantanos de Villa. ¿Ya, chicos? Esos serían los 8 relieves característicos de la costa peruana. Bueno, la actividad que les voy a dejar es la siguiente. Miren, ver el video, copiar la clase, obvio, buscar información acerca de los proyectos de irrigación más importantes que el Perú está realizando o realiza en las pampas, ¿ya? Así que lo primero que tienes que hacer es buscar información acerca de las pampas. ¿Cuántas pampas tiene nuestro país? Buscas información y después buscas información qué proyectos el Perú está planeando hacer ahí para volver productivas a nuestras pampas, ¿ya? Ojo, chicos, esas son preguntas de examen de admisión, ¿eh? Así que necesito que investigues bien, me hagas un súper resumen. Si puedes buscar información de quiénes son los que están realizando, y también sería interesante que busques información de quiénes son las empresas que lo realizan, para que te des cuenta que todas esas zonas agrícolas al final no van a ser peruanas, por más que estén en territorio peruano, ya que los capitales que van a ser invertidos ahí son extranjeros, y principalmente, aunque nos duela, algunas empresas en su mayoría son extranjeras, para no aludir a ningún otro país. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando busquen la información. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería todo. Gracias, cuídense, hasta luego.